Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando este hilo. Esta madeja tiene 300 gramos. No la voy a utilizar toda, pero ya les cuento qué vamos a hacer. Se va a utilizar para una talla M, ¿sí? De acuerdo, digamos, a las medidas de la persona. Lo que voy a hacer con este hilo, y como pueden ver, es que lo voy a hacer doble. Porque este hilo realmente es bastante delgado, como pueden ver. Es de 1 milímetro, entonces la idea es hacerla un poco más gruesa, de forma de que pueda trabajarse con menos puntos, ¿sí? Entre más puntos tengo, menos puntos usamos. Voy a utilizar esta aguja número 4, ¿sí? La cual es poco gruesa para este hilo, aún doblado, pero me facilita mucho las cosas porque yo tejo bastante ajustado, ¿sí? Entonces va a quedar bastante flojo. En caso de que no la utilice o decida pues que es muy grande, voy a estar utilizando mi aguja número 4 de doble punta, como la he llamado yo, porque digamos que la puntada obviamente me va a quedar un poco más floja, pero funcional de alguna manera. Entonces eso es todo. En efecto, si cualquier cosa, pues por aquí en la cajita de descripción estaré dejando algunas indicaciones. Y pues nada, eso es todo, así que iniciemos. Ok, entonces les había comentado que iba a trabajar con este ganchillo. Efectivamente no lo voy a hacer, voy a trabajar con mi aguja número 4, pero doble, porque está un poco gruesa y me queda bastante grande. Entonces vamos a trabajar con esta número 4 de punta doble. Ok, vamos a iniciar entonces con 75 cadenas. Tener en cuenta que este es el largo que vamos a trabajar desde la parte de arriba del busto hasta donde deseamos que llegue el estómago. Bueno, para esta persona y con este hilo voy a trabajar 75 cadenas en total, lo más flojitas posibles. Bueno, entonces que llevo 75 y voy a hacer una cadeneta de subida, así como pueden ver. ¿Ya? Si quieren la pueden marcar. Recuerden que en la primera no, sino en el que sigue. ¿Sí? Vamos a hacer tomar lazada y vamos a hacer un medio punto alto. Tomar lazada, medio punto alto. Tomar lazada, medio punto alto. ¿Sí? De esta manera. Tomar lazada, medio punto alto. Tomar lazada, medio punto alto. ¿Sí? Tomar lazada y hacemos medio punto alto. Ups, sí. Sí, nos falta. ¿Sí? Tomamos lazada, medio punto alto. Tomamos lazada, medio punto alto. Y así lo vamos a hacer durante toda nuestra hilera. Ahora créanme que les va a quedar una cosa hermosa. ¿Sí? Tomamos lazada. Recuerden que este va a ser nuestro largo, ¿sí? Del top, el largo. Entonces, a partir de este largo, vamos a empezar a trabajar el ancho, ¿sí? Para esta ocasión, para esta persona vamos a tomar desde el lado de nuestras costillas, ¿sí? Más o menos que aquí lo que ustedes deseen que la espalda les quede descubierta. Esa va a ser nuestra medida. Claro, teniendo en cuenta que este punto es un poco elástico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a realizar el tejido, y lo bueno es que pueden medirlo a medida que lo van tejiendo, ¿sí? Claro, por supuesto, si lo están haciendo para una clienta, por supuesto, toman la medida de forma de que ustedes cuando ya estén llegando a esa medida lo puedan poner de cierta manera o estirarlo a cierto punto, ¿sí? Para poder saber si ya le queda buena a la persona o no. Básicamente considero que es eso.
Bueno, nos encontramos ya aquí en nuestro último punto. Sí, nuestro último punto. Entonces, lo que vamos a hacer es una cadena, giramos, ¿sí? Tomamos la lazada, ¿verdad? Y van a ir no a esta cadenita, sino a la siguiente, ¿sí? Y vamos a tomar la parte de atrás. Vamos a tomar la parte de atrás de nuestras dos cadenitas, o sea, casi siempre tiene dos, ¿sí? Así completa, como pueden ver aquí, ¿sí? Vamos a tomar solo la de la parte de atrás, ¿sí? Las dos horitas de la parte de atrás. Y hacemos nuestro medio punto alto, ¿verdad? De esta manera volvemos a hacerlo, medio punto alto en nuestro siguiente espacio. Y, ok, seguimos. Recuerden que es por la hebrita de la parte de atrás, ¿sí? Ella va creando como una trencita, ¿sí? Donde ustedes ven que tiene doble, pero es la de la parte de atrás. Y de esa manera vamos a continuar haciendo, ¿sí? Hasta terminar toda nuestra fila. Sí, entonces de esta manera. Yo lo que hago es identificar, ¿sí? Como ya les decía, la parte de atrás. Ella nos tiene como doble, como pueden ver, ya tiene doble trenza, como lo decía antes. Entonces, realmente hay gente que la trabaja, sí, con esta de adelante, ¿verdad? Y queda igual, solamente pues que se me hace más fácil trabajarla con la de la parte de atrás. Incluso yo giro el tejido de forma que me quede la lineecita, como pueden ver aquí, como quien dice, lo más recta posible. Entonces así evitamos el hecho pues de estarnos equivocando y tener que desbaratar luego. Ya después de que la identifique la primera vez ya es muy fácil. Entonces es cuestión de hacer nuestros medios puntos altos hasta finalizar. Ok, entonces aquí nos encontramos ya en nuestro último punto. Recuerden que deben realizar el último punto con la idea de que este no empiece a cogerles una curvatura, ¿sí? Porque va a empezar a disminuir los puntos. Entonces, ya finalizada nuestra fila, lo único que debemos hacer es trabajar de esta misma manera hasta conseguir nuestro ancho deseado. Esta es como la espinita que nos va creando, o una trencita, y de esta forma pues vamos a trabajar durante todo nuestro proyecto. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestra cadena, vamos a tomar la lazada, giramos nuestro tejido un poco. Recuerden que vamos a trabajar no en la primera cadenita, sino en la segunda, ¿sí? A partir de allí vamos a empezar a hacer nuestros medios puntos altos. Tomamos la lazada y realizamos nuestro medio punto alto. Y de esta manera lo vamos a trabajar hasta finalizar. Y una vez más, recuerden que es en la parte de atrás de nuestro tejido, ¿verdad? Para que no tengamos ningún tipo de cambio con él. Realmente se vuelve algo muy fácil de hacer. Ya después de la segunda línea es realmente fácil de hacer. Tomamos la lazada y hacemos nuestro medio punto alto. Una vez más, ¿sí? Una vez más, y recuerden no apretar mucho el tejido. Bueno, entonces aquí yo ya finalicé la cantidad de vueltas que yo necesitaba. Tengo un total de 39 espinitas, ¿sí? De estas trenzas que ella forma aquí. Tengo 39 en total. Creo que son 78 vueltas, o sea, ida y regreso, ida y regreso. No les digo la medida exacta que pueda tener. Creo que son como alrededor de 50 centímetros. Sí, pero realmente esa medida es algo que yo siento que no va a servir. ¿Sí? No tiene más, según esto, porque lo acabo de estirar 52. Porque lo ideal es que la persona se estire, ¿ya? Como para tener una medida más exacta. Entonces se estira bastante, o sea que puede estar estirando 120, 150. El hecho es que le cubra lo suficiente hasta donde queramos. Por lo menos que pase de la zona del busto, o sea que el progreso de la persona, sí, ya dependiendo del ancho que quiera de la espalda, sí, de tanto se muestra la espalda, entonces esa es la medida que vamos a tomar.
Entonces ya a partir de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar, ¿sí? En efecto, por este mismo lado, no sé si se alcanza a mirar, empezar a trabajar por este mismo lado, sí, nuestras cuerditas para meter nuestra hilo ahí mismo donde estábamos, sí, ya. Lo que vamos a hacer es una, sí, vamos a ajustar bien, que es una forma de rematar, ya. Vamos a hacer un punto medio completo, esto con el objetivo de que de reforzar un poco, sí, esta cadenita que vamos a hacer aquí, de esta manera. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a tomar una lazada y vamos a hacer un medio punto alto, pero con todo este, ¿sí?, bloque, como separando los espacios. Vamos a tomarlo todo para poder hacer un refuerzo, ¿sí? Y vamos a hacer un punto alto de esta manera, ¿sí? Tomamos lazada y en el siguiente vamos a hacer otro, ¿sí? Esto es para ayudar, ¿sí?, a reforzar esta parte, porque esta va a ser la parte tensora de la blusa, ¿verdad? De esta manera. Va a tomar 1, 2, 3, 4, 5. Esto digamos que ya puede ser a gusto del cliente. Hay unas que las hacen más largas, ayudando a tapar mucho más, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3 en la cuarta. Recuerden que toman completo, ¿sí? Abren un poco y toman completo desde acá y hacen un punto alto, ¿sí? Tomamos lazada y hacemos otro punto alto en el siguiente, ¿ya? De esta forma, de esta manera. Vamos a hacer 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, contamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hacemos nuestro medio punto alto y seguido hacemos otro medio punto alto, ¿sí? De esta manera. Entonces les va quedando como un diseñito, no sé si se logra notar, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, contamos a partir del siguiente 1, 2, 3, 4. Insertamos la aguja y hacemos un medio punto, un punto alto. Si ustedes gustan pueden hacer un medio punto, ¿sí? De forma de que se ven más profundas las entradas, pero pues en este caso yo lo voy a dejar así. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente otro puntico alto, ¿sí? 5 cadenas, 4, 5, con lazada, tomo 1, 2, 3, 4, ahí insertamos la aguja y hacemos 2 puntitos altos, 1, 2, 3, 4, 5, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, ¿sí? De esta manera. Una vez más, 1, 2, 3, 4, perdón, 3, 4, 5, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, ahí completo, punto alto, y el siguiente nuevo punto alto, y esto es lo que vamos teniendo, y aquí es donde vamos a insertar nuestra cuerda, ¿sí? Si ustedes gustan lo pueden hacer mucho más espacioso, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, de forma que queden menos huequitos, 1, 2, 3, 4. Esto es como los ojales de los botones, ¿sí? Que incluso también puede ser una gran idea ponerle botones, ¿sí? En el caso tal, ¿sí? Sería ponerle botones aquí y, ¿sí?, sellar, que también puede ser una forma de hacer muy interesante. Y bueno, de esta manera lo vamos a hacer hasta finalizar. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Entonces ya que al finalizar, como pueden ver, me están sobrando
alrededor nada más de 3 punticos, debería salir parejo o de acuerdo, sí, dar los 4, pero ¿qué pasa? Yo decidí meterle 2 punticos altos, porque como les digo, esa persona tiene un busto bastante grande, entonces la idea es que lo pueda sujetar lo más posible sin tensar tanto, ¿sí? que se estire tanto, entonces realmente me merma puntos de espacios, pero no es nada que no se pueda solucionar. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cadenas, tomo lazada y voy hasta el último, ¿sí? Hasta este de acá, ¿sí? Hasta mi última cadeneta, ¿sí? Y hacemos un punto alto y ahí sobre ese mismo hacemos el siguiente, ¿sí? Como les decía, esto es con la intención de que quede lo más reforzado posible, ¿ya? Si ustedes van a hacerle el caminito, ¿sí? Digamos un abanico, por ejemplo, venga les explico, un abanico, digamos aquí, no, acá no vamos lazada, digamos aquí, abanico, iniciamos, 1, 2, amigo, tú no eres de aquí, una cadena, si tomamos lazada ahí mismo, vamos a hacer 2 cadenitas más, ¿sí? De esta manera. Si quisiéramos hacerle un diseño a la parte de arriba, aquí lo que vamos a hacer en el siguiente, hacer un medio punto o un punto bajo, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Tomamos lazada, vamos a sacar la siguiente, ¿sí? De esta manera. Tomamos de nuevo, vamos a nuestro siguiente espacio aquí y hacemos punto alto, medio abanico, una cadena, hacemos nuestro siguiente, ¿sí? Abanico, siempre tomo lazada y aquí hacemos el medio punto, ¿verdad? De esta manera, ¿sí? Es como para que le quede un diseñito en la parte del busto, que quede pues como algo bonito de hacer. Entonces así no tienen que cortar, sino que continúan con la hilera de esa manera y listo. Si no, lo único es cerrar aquí, ¿sí? En los 2 puntos que dejé hizo, guardar esa hebra y hacer lo mismo del lado contrario, ¿sí? Hacer esta misma cantidad, eso sí, les deben quedar la misma cantidad de huecos, ¿no? De ambos lados, y pues si no se los va a quedar chueco. Aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 en total. También deben salirme 3 en este lado de acá. Hay algo, realmente si ustedes quieren eso lo pueden hacer más largo, se ven hasta muy bonitos, ¿sí? Cuando uno hace bien larga esta tira, porque incluso esta tira nos ayuda a que la tira que nos va a cerrar al cordón que vamos a hacer próximamente, ese cordón sea menos largo, ¿sí? Porque como pueden ver siempre hay que hacer un cordón lo suficientemente largo como para poder cubrir todo lo que necesitamos. Entonces listo, eso sería todo. Voy a culminar con lo que necesito. Voy a preguntarle a la clienta si realmente quiere como ese diseñito en la parte de arriba, si esos son abaniquitos, y si ella los quiere, pues no está de más dejárselos allí y hacer y continuar con nuestro, ¿sí? Trabajo. Entonces así vamos. Ok, aquí ya hemos finalizado. Le pregunté a la cliente, efectivamente quiso un borde, hice una modificación, la cual fue hacer en vez de 2 puntos altos, hice 3 y 2 cadenitas para que pudiese verse un poco más prominente. Quedaba muy pequeño haciéndolo de 2 nomás, ¿sí? Entonces le hice de 3. Como pueden ver, lo que hice fue continuar desde este lado, desde esta orilla, continuando, ¿sí? Y bajando por acá. Ahí hacen el remate para que quede fuerte, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Que no se arranca como con tanta facilidad. Como pueden ver, miren lo que quedó, ¿sí? En realidad de los 3 metros, ¿sí? 70. Bueno, listo, hemos finalizado nuestro proyecto. Esta es la parte de arriba, la parte de abajo, como pueden ver, realmente queda algo muy hermoso. Nos queda como una espinita en la parte de atrás también y pues nada, hermoso.
Si te gustó, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima.